Estamos estos viernes proponiéndonos traer protagonistas a esta escena de alguna manera que vamos organizando entre todas, entre todos, para poner en agenda temas sensibles, cotidianos, que nos afectan y nos cruzan a la mayoría de los que habitamos esta ciudad, esta provincia, este país también, y que se han ido deteriorando de alguna manera por el signo y por la tosudez a veces de gobiernos que son como un azote, lo decíamos hoy en la editorial, como una noche oscura, decimos nosotros, que en algún momento va a pasar también, ¿no? Como dicen los poetas, los escritores, los cantantes. Estamos acompañados hoy por gente que está dentro del sistema de salud, que labura en el sistema de salud. Y bueno, agradecemos la presencia, ¿no?, de todos ustedes. Leandro Golzak, de Cyprus, el doctor Luciano Pontoni, del par de centros de salud, ahora nos va a contar bien, para ser más específico, y Marilyn Gómez, que es licenciada en enfermería. Compañera Marilyn, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias por estar. Trabajo yo. Semafe, muy bien, estamos acá bastante cerca, ¿no? Y bueno, no sé por dónde quieren arrancar, digamos. Nosotros vemos como que hay un deterioro que, como muchas cosas, lamentablemente lo que vemos es que se va naturalizando, ¿viste? Como sí, bueno, eso está mal, pero es así, ¿viste? Que hay menos guita y que, bueno, que los privados, ¿viste? Bueno, hay muchas cosas que lamentablemente malas que vamos naturalizando. Así que el que quiera arrancar, le mete. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, vemos un tema a tratar en salud pública ya desde hace unos años, y en este último tiempo más agudizado, ¿no es cierto? La problemática, una de la que nosotros vemos, yo formo parte de los centros de salud de Ángel Gallardo y de Barrio Parque de Recreo, soy médico generalista, y bueno, un poco lo que hacemos nosotros, estamos en contacto estrecho con lo que es la población, o sea, lo primero que pasa en el barrio, lo primero que sucede es la población acude a nosotros. Entonces como que nos forma, vemos el pulso de la población en este tiempo, y bueno, vemos como al estar afectados como trabajadores por las distintas políticas que hemos sufrido, vemos como esto también repercute en la población. Esto de la fragmentación de los equipos de salud, que tenés que tener distintos trabajos, que no te alcanza, con la necesidad, ¿no es cierto? Y bueno, vamos notando eso como un gran problema, ¿no es cierto? Se va extendiendo, digamos, la cantidad de gente que concurre, que acude al centro de salud, sí, como la unidad básica, ¿no?, de la salud, sí, territorial. Claro, por ejemplo, la especialidad nuestra, cuando decimos la especialidad, también hablamos de los equipos de salud, no solo de la parte médica, que estamos en territorios que están muy desfinanciados. Entonces muchos no eligen la carrera o la profesión ya desde la facultad, es como que no está, eso no existe. Entonces ya es una primera barrera. Después, cuando uno se sostiene y uno trabaja exclusivamente en el sistema público, lo que me toca a mí, por elección, por formación, vemos también que no alcanza solo con la vocación, sino que tenemos que agruparnos, tenemos que defender eso, porque hay distintos avatares que en un momento te terminás quebrando, y por tu necesidad, ¿viste? Hay un claro modelo de llevar a la privatización de toda esta parte, y es lo que nos toca ver y con nuestros pacientes también. La generación nuestra, yo tengo 58 años, nos formamos pensando en que había determinados sistemas en Argentina que eran muy sólidos por el Estado presente, el sistema educativo, universitario, primario, inicial, el sistema de salud,
Hoy es como una cuestión simbólica, como un idealismo, eso que se ha ido desgranando, pregunto en el tema de salud específico. Yo soy generación menemista, Ajá. así que no estoy con un panorama tan positivo, por lo menos en mi adolescencia y cuando tuve que elegir una carrera que no era la enfermería. Pero bueno, había un desgano, había una situación similar para la juventud con respecto a cuál es el futuro que se espera. Yo creo que hoy atravesamos algo mucho más complejo, no solo el sistema de salud, sino, bueno, estamos atravesando una guerra mundial, o sea, está muy complicado. Te estaba escuchando antes de entrar, pero bueno, en el sistema de salud particularmente, esto que planteaba y hablábamos un poquito recién, el sistema de obras sociales, todo, digamos, esa corruptela con respecto a las prestaciones y a todo, nos lleva a que tenemos el PAMI para atender, o sea, hay una demanda muchísimo más fuerte. En Semafe se ve mucho, los turnos están cada vez más espaciados porque la demanda es cada vez mayor y los recursos están cada vez más limitados. Así que en ese sentido, en los términos más generales de los trabajadores de la salud, estamos, como decía el compañero, complicados. Bueno, Lea entiende muy bien la cuestión de la paritaria, particularmente en este gobierno no existe el acuerdo paritario, no existe esa negociación. Nosotros la enfermería, en el ámbito sindical, pertenecemos a la administración central. Entonces nuestros sindicatos son ATE y UPCN. Y en todas las paritarias pasa lo mismo. Hay un fraude evidente en cuanto a... No hay nadie que esté aceptando este último 12% en 6 cuotas, que los últimos 3 meses cobramos menos o sea, en abril cobramos menos que en marzo. Bueno, eso nos lleva a un desgano y a una compleja situación personal para poder poner todo lo que uno tiene que poner para poder atender a personas que vienen en situación de desesperanza, de muchísimo requerimiento de atención, bueno, de cosas que a veces hay que decir no puedo, no tengo, a pesar de sí quiero, ¿no? Bueno, una vez que nos arreglan a nosotros, después queda la docencia y los profesionales de la salud que votan el paro, que votan el rechazo, quedan, digamos, secuestrados en un aumento por decreto, y ha sido así, que me desmienta Lea, en todas las paritarias. Hoy se cobran los aguinaldos. Un cobro de un medio aguinaldo en algún momento era un día en el que había una cosa más, uno se podía comprar alguna cosita o algo. Sí. Estabas esperando para cobrar. Había un ambiente de mala onda. Yo entro a las 10 de la mañana y era porque cayeron en cuenta que lo que cobraron se les fue de las manos, hoy mismo. Y así el salario también, el 10, ni estás llegando al 10 porque estás pagando cuentas atrasadas. Ni hablar que, bueno, estuvimos ahí viviendo una experiencia de unas autoconvocatorias que el personal de Semafe un poco inició y tomó la posta, y bueno, en el marco de todas las autoconvocatorias docentes que se hacían scratches, digamos, y cortes de ruta y demás, y el gobierno sale a dar respuesta con este crédito con el Banco Santa Fe. O sea, es tan violenta la forma en la que nos están tratando, y también es violenta la forma en la que se nos exige cómo llevar adelante nuestro trabajo. Así que sí, en términos generales estamos muy mal. La enfermería en particular atraviesa otros problemas, que es una profesión no reconocida, que está absolutamente bastardeada, y que, bueno, acá en la provincia particularmente, pues esto es una realidad en toda la Argentina, pero en la provincia tenemos del 2005 un artículo no reglamentado que nos garantizaría, digamos, por trabajo de riesgo jubilarnos antes, hasta la reforma jubilatoria, que ya ahora ya no, porque sería una jubilación de privilegio, igual que la de los docentes, y bueno, también el pase a la carrera profesional para poder ejercer con los derechos de un profesional universitario, que eso está trabado también su reglamentación del 2019. Así que bueno,
eso, en términos generales yo no sé cómo vamos a seguir, sí tenemos bien en claro que la necesidad de tratarnos bien entre nosotros y de empezar a lidiar con los hechos de violencia, es entender que cuando un Estado, un gobierno trata así a sus trabajadores, como está tratando a la docencia, como nos está tratando a nosotros, tenemos que ponerle un freno. Pensaba siempre que la tarea en esta etapa tan difícil que nos toca transitar del dirigente sindical, Leandro, te miro a vos, es no solo la lucha salarial, sino atajar de todos lados, digamos, ¿no? Que problemas, esto que dice la compañera, empujar de alguna manera contención, ¿no? Porque psicológicamente el laburante es el que absorbe, y más en términos de salud, que estamos hablando de cuestiones vitales, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Lea? Bueno, lo que yo te puedo decir es que el marco sindical es muy amplio, ¿viste? Y tenés distintos tipos de formas de política sindical, de construcción sindical. Claro. Y tenés de todo, ¿viste? Uno ve de todo, y así como también se vio qué sé yo, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención que hubo una reforma laboral en la Argentina y que, digamos, una estructura como la CGT, por ejemplo, no hizo ni siquiera un paro. Eso nos llama mucho la atención, ¿viste? O sea, esta artimaña de decir, bueno, vamos por el lado de la justicia, vamos a ver si hay una institucionalidad y todo eso. Y bueno, y a la larga vos decís, bueno, sí, se paró y ahora, y no, y sigue todo y sigue avanzando. Y al final, una historia de lucha que es, digamos, los trabajadores en la calle, no está, digamos, no está. Entonces hay distintas formas de ver lo sindical, digamos, y creo que sí lo que yo creo es que es tarea también de las personas exigir a sus delegados, a sus dirigentes. Bueno, hoy mucho también pasa por en nuestro sector, las compañeras que se organicen, que lleven adelante una serie de reclamos, que discutan con sus referentes, y que le exijan también a sus sindicatos alguna forma de respuesta, ¿no? Porque eso también está muy presente hoy, lamentablemente. Los formatos que ustedes más, por lo menos a los que más adhieren, son formatos un poco como mixeados entre liderazgos sindicales y autogestión de los sindicatos también. Yo creo que hay como dos claras líneas, digamos, a hacer sindicalismo. Uno más bien ligado a un acuerdismo, una forma de burocracia, una forma de negociar por lo propio, de corporativismo. Claro. Y ahí habría otra forma de sindicalismo que es, digamos, una ligación directa con el afiliado, con la afiliada, con el delegado, con la delegada, estar en los lugares de trabajo, digamos, sostener una presencia, ser capaz de mirar a la cara a los afiliados y poder charlar con cada uno de los afiliados y decirle, y entender que muchas veces, cuando también pasa eso, o sea, vos hoy por ejemplo, un sindicato como el nuestro, hay muchas cosas que no las puede solucionar, no le puede dar la respuesta que la persona necesita, a lo mejor. Pero sí un acompañamiento, sí un tratar de aprender a cómo luchar cada uno por sus derechos, o sea, enseñar y aprender cómo es ser un sujeto activo en esta sociedad. Eso te expone obviamente mucho más que otras formas de sindicalismo, como vos bien decís, y ante los problemas, porque vos en cada pasillo de un efector de salud, en este caso, te encontrás un problema, que es un compañero que te dice, mirá, acá esto es un quilombo, esto no va más, esto está por explotar, etcétera. No, y después también el corporativismo, o sea, por ejemplo, a veces a ver, vos como trabajador tenés que entender que, por ejemplo, ahora al hacer un paro, vos estás cortando prestaciones a un sector que lo necesita. Y eso es re complejo, porque eso te deja en un lugar de mucha responsabilidad y de muchas contradicciones, y bueno, y tenés que tener muy claro qué es lo que estás haciendo cuando convocás a un paro, por ejemplo. Entonces vos tenés que saber que ahí hay un costo, ahí hay un daño,
que tiene que ver con un posicionamiento y hoy por hoy está muy cuestionado también. O sea, hoy por hoy hay como toda esta hora de una nueva era donde ya las cuestiones colectivas, las viejas ideas, o sea, hoy todo es inteligencia artificial, hoy todo es imagen, redes sociales, individualismos. Entonces es muy complejo hoy por hoy decir, che, vamos a hacer una medida de esfuerzo. La misma persona, o sea, el mismo afiliado es como que desconfía de esas cosas, y es complejo, no es fácil. Ahora es creíble, perdón, Luciano, que yo pensaba, vos decís, pagás un costo a veces por convocar una medida de fuerza como sindicalista. Ahora los funcionarios, que son los que asignan los recursos, no pagan costos. Esta es la pregunta, ¿no?, que les hago a cualquiera. Sí, mira, con los equipos de salud, algo que estuvimos investigando, trabajando, es el tema de la participación comunitaria. Cuando nosotros a nuestros pacientes, a nuestra comunidad, logramos transmitir por qué uno va a brindar la atención médica de 4 horas y solamente va a poder ver 14 pacientes, que corresponde a 15 minutos de cada uno para cumplir esas horas, lo cual es algo, digamos, no lo recomendable de lo que uno requiere en la atención médica y cuidados en salud, porque mucho de lo que se hace es cuidados. La población comprende y participa. Hemos realizado varias asambleas comunitarias donde justamente planteamos este tema: qué tipo de centro de salud queremos, cómo podemos formar parte. Esto de que no es una directiva de yo soy el médico, yo soy el director del centro de salud y la gente va atrás. No, sí, formamos todos parte. O sea, uno es paciente y retira medicación, se hace atender con la enfermera, con el médico, la trabajadora social. ¿Cuál es la manera de cooperar con tu centro de salud? ¿Hacemos algo? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos articular con la vecinal? ¿Podemos...? Y de ahí surgen cosas maravillosas que termina marcando una agenda en salud como para instalar desde los vecinos. Y eso se han conseguido logros dentro de nuestros centros. ¿No se vivencia a veces eso? Es como que, digamos, le sacás el quilombo al decisor político, digamos, al que tiene que asignarte los recursos y no te los asigna, o te los asigna con más escasez. En realidad lo comprometés un poco más porque queda expuesto y porque su población, que son sus votantes o su población, empieza a plantearse otra mirada. Claro. Empieza a plantearse otra mirada. Social y comunitariamente. Social y comunitaria. Desde otro lugar. Social y comunitaria, que eso tiene que ver con salud. Ese acto es salud. Que hoy mucho se lo habla con el tema de salud mental. Hoy estamos hablando mucho de salud mental, de emergencia en salud mental. Bueno, pero en realidad salud mental no se escapa del concepto de salud. Salud es encontrarse, hablar con el otro, comentarle, che, vos cómo estás con tus cosas, vos qué puedes hacer, a ver en qué podemos hablar, no en pisarle la cabeza al otro, que es algo que también es para analizar desde este deterioro el tema de los conceptos que dejó la pandemia. La pandemia dejó los conceptos de burbuja, la pandemia dejó los conceptos de el otro es peligroso, que me puede contagiar, el individualismo, como recién lo estábamos hablando, y eso es para tomarlo, ¿no es cierto? Un tema nuevo, digamos, en agenda, que es un tema en agenda, ¿no? que en el diagnóstico vamos a coincidir la mayoría. Está como muy puesto el diagnóstico. Pero en estas formas de coalición así comunitaria, encontramos desde, como decía recién Leandro, de un apoyo, un acompañamiento. Capaz que no se logra tal cosa o tal objetivo, pero estamos acá, somos esto, estamos peleando y nada más y nada menos defendiendo la salud pública, porque es para nuestros pacientes y para nosotros, porque nosotros también nos hemos afectado, que estamos manejando un montón de situaciones, ¿no es cierto?,
que también lo planteamos en el equipo, che, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir atajando penales, situación, en un momento esto se nos vamos a agotar. Entonces no vamos a poder, entonces vamos a tener que necesitar la participación de la gente. ¿Cómo hacemos? Y empezamos a informar, empezamos a comentar lo que esta manera de salud existe y que pueden formar parte. Eso de alguna manera te remite a procesos que en otras etapas de nuestra historia han sido muy fructíferos, en el sentido de que se construía autoridad en torno a un docente, a un médico, a un cura. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Algo parecido en la cabeza de ustedes, por lo menos? Sí. ¿Cómo lo ven a veces? Sí, lo vemos así, y es impresionante ver cómo se empodera la población cuando se da cuenta que uno abre las puertas de su centro, como que se invita a las reuniones de equipo que uno hace a gente de la población para que sepa lo que estamos haciendo. Lo que pasa también, ¿no? Lo que pasa y de qué manera también comprometerlo. Es decir, che, formamos parte, acá formamos parte todos. No somos indiferentes, claro, ni como trabajadores, ni como población, ni como ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos pasar? ¿La dejamos así? ¿Nos comprometemos? ¿No podemos equivocar ni hablar? Pero... Y eso también da un motor a uno, porque también está la salud, de esto que habla mucho de la salud, de que cuidar a los que nos cuidan y demás. Entonces decimos, che, y nosotros que estamos yendo a distintos pueblos, a zonas rurales, muchas poblaciones vulnerables, nos van a dejar a nosotros que vayamos a hacer otro tipo de trabajo en otro lugar o en otro país, y entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa con esa gente? Claro, de que se hace cargo el mismo pueblo, ¿no? El mismo habitante. Sí. Me acompañan, hacemos un cortecito en esta charla de pasar algo de revista, porque sería mucho más largo conversar en más profundidad, digamos, ¿no? Lo que pasa en el sistema de salud, o los sistemas de salud en la provincia. Esto que para ustedes no debe ser nuevo, pero para la opinión pública, o como a veces se pone en la agenda, en la conversación pública, parece, viste, que mirá lo que pasa ahora, que el hecho de que Santa Fe ostente lamentablemente récord de índices de suicidios de jóvenes, ¿no? De adolescentes, que estemos transitando momentos tan oscuros, como decimos a veces, que tenemos que prestarle mucha atención a la cantidad de pibes, de pibas, de personas laburantes, también empezaba, ¿no? Trabajadoras con depresión, que van a laburar depresivos o piden médico porque no bancan más. O sea, tienen que atajar, te miro vos, Marilyn, ustedes un montón de penales de los compañeros, las compañeras, pero además el que viene a atenderse, el que está en tratamiento, ¿cómo se vive eso? Bueno, el tema de los suicidios sí es para ocuparse, pero yo te iba a agregar, digamos, lo de los trabajadores, y aparte, porque, a ver, el suicidio siempre fue un fenómeno para estudiar la sociedad, pero está el hecho que terminó con esta movilización de la policía, ¿no? El bastión del gobernador, la seguridad, por trabajadores que no podían pagar sus deudas. Pasó también con una docente en el norte de la provincia, después otra docente que termina suicidándose, pero porque no consigue, a través de la obra social que tenemos los trabajadores estatales, los trabajadores de la provincia, también cómo llevar un tratamiento adelante, y también se suicida. Enfermeras, en el 2024, 4 enfermeras se suicidaron. Entonces ella habla de un fenómeno que tiene que ver con la miseria social, y si vos tenés al asalariado, al trabajador que tiene una supuesta seguridad, porque encima es toda gente que estaba en planta, porque después tenés toda esta otra gente que vive precarizada, como es el cuentapropista, ¿no? Con esto de los monotributos. O salir del laburo 10 horas e ir a agarrar un Uber, un Didi. Sí, un Rappi. Entonces, esa libertad, ¿no? En estos nuevos laburos resulta ser que uno termina siendo su propio patrón explotador. Entonces, bueno, hay que trabajar, encontrar la responsabilidad
Yo soy una militante de la clase trabajadora y estoy constantemente arengando la organización de los trabajadores, poniendo el foco y la responsabilidad en donde va, porque si no le seguimos haciendo el juego a esta gente, peleándonos entre vecinos, cuando tenemos los mismos problemas de calles que se inundan o de la basura o de lo que sea, peleándonos entre trabajadores que tenemos lo mismo, afuera de los consultorios, en las esperas y en las cosas, digamos, esto del apoyo de la comunidad es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero, estuve más de 10 años en centro de salud y es un apoyo, digamos, cuando vos no tenés algo, por ahí no caía muy bien a determinados superiores, porque si venían a buscar preservativos, que este es un tema también si querés agregarle a datos tremendos, la sífilis, ¿no? Con representantes del gobierno como el representante o el director de salud sexual reproductiva de la provincia, culpabilizando a la juventud que no le gusta usar preservativo, no se cuida, claro. O a la embarazada que no se hace los testeos cuando el compañero que está en territorio puede saber lo dificultoso que es conseguir, digamos, un turno para un laboratorio, bueno, que a veces hay reactivos, a veces no hay reactivos, y no hay distribución de preservativos. Entonces son todos datos que hablan de miseria social, y porque vos tenés a trabajadores asalariados cobrando salarios de pobreza, y eso también lleva a una recesión a nivel económico en los otros sectores. Entonces la comunidad, ¿cómo no va a involucrarse? Si la comunidad es docencia, si la comunidad tiene un comercio, si la comunidad es trabajadores de la salud, policía. La familia trabajadora se compone de todos estos sectores, así que estamos todos atravesados, no solamente quienes tenemos que brindar salud. Hoy hablábamos, bueno, ¿quién nos cuida? Nosotros nos cuida el IAPOS, en serio, o sea, nos aumentaron un 12% el salario y un 400% los bonos, las consultas, entonces no nos estamos cuidando nuestra propia salud, porque tenemos pluriempleo, no tenés tiempo para cumplir, para ir a hacerte los estudios, y porque tampoco los podés pagar. Entonces utilizamos el sistema público también, nosotros los propios trabajadores, para poder resolver nuestras cuestiones de salud más inmediatas. Así que es un panorama que tiene, yo tengo una visión optimista, pensando por ahí, haciendo un recorrido de todas las luchas que hay, de los enfrentamientos. Tenemos, bueno, un industricidio total, la recesión pasa acá en Santa Fe, poblaciones enteros, pueblos enteros que dependen de una empresa láctea, lo que está pasando con las suspensiones y despidos en Acíndar, es toda la zona de Villa Constitución, que incluye San Nicolás, que es otra provincia, pero son todos trabajadores, que eso también influye en el trabajo en el transporte. Entonces, bueno, esos trabajadores componen familias, con trabajador, que incluye trabajadores de la salud y docencia, y tenemos que tratar de que la comunidad entera se empiece a organizar, poner la responsabilidad en donde va, que es en los funcionarios que no están pagando ningún plato de nada, por el contrario, se han aumentado las dietas, hay un exceso de funcionarios, hay funcionarios para funcionarios, el secretario, el supersecretario, se han robado cargos. Bueno, el EA debe tener por lo menos en lo que es profesional de la salud, pero yo te digo administración de la salud, que han pasado economía y hacienda, cargos enteros, y claro, no tenés administrativo en los centros de salud, y no, se robaron un cargo de un administrativo en un centro de salud, y ahora es un secretario del ministro de Economía. Tremendo. Y esa es la situación, y bueno, es desesperante, pero también tenemos una historia y un registro de lucha en este país y en esta provincia que tenemos que retomar, y darle un impulso a eso, sabiendo que de esta no salimos con soluciones mágicas, sino con una organización real, para concretar la toma del poder en nuestras propias manos. Así que bueno, por eso, siempre arengando que hay salida, y solo tenemos que ponernos un poquito de acuerdo. Pensaba en el rol, lo que te decía hoy Leandro, puntualmente, del rol del sindicato, del sindicalista, de lo difícil que es, porque se deslegitima, se estigmatiza, ¿no? O sea, desde el poder, desde arriba, desde el mensaje unívoco que hay
de este tipo de gobiernos tan nefastos, el sindicalista es el enemigo número uno, porque es el tipo que le cuenta a los compañeros, a las compañeras, los agrupa para decirle, mirá, tenemos estos derechos, tenemos que proceder de esta manera, no dejarnos atropellar, no bajar la mirada. Y en cambio hay otro tipo de sindicalismo, como vos bien marcabas al principio, que prefiere mirar para otro lado o esta conflictividad creciente de alguna manera barrerla abajo de la alfombra, ¿no? ¿Cómo se vive ese contraste cotidianamente? ¿Cómo lo vivís? Más que nada en tu actividad cotidiana, ¿viste? En el diario, en el contacto con el asociado, el afiliado. ¿Sabes qué me remite mucho lo que pensemos como crisis de representatividad general, que excede a los sindicatos, también a la política, a todo lo que es el creer en otro, en creer en alguien, claro. Creer en alguien, creer que algo es posible. Está todo este proceso de la representatividad sin la cual quizás la sociedad es muy difícil que se organice si no hay algún nivel básico de representatividad. Después sí, creemos en las asambleas, en la democracia directa, en la participación, en la acción directa, colectiva, pero sí también es necesario, viste, que haya proceso de organización en el cual determinadas personas puedan ser confiables para ser representativas de algo, de un proceso, y eso es lo que está muy difícil de generar. El sindicalista está mal visto y muchas veces con razón, la mayoría de las veces con cierta razón también. Entonces es el problema, digamos, es uno de los problemas, o por lo menos uno. Y el político también. Claro. El político es es la casta, ¿no? Digamos, debe ser la casta. Y bueno, digamos, y algo hace la política también para eso. Como el sindicalismo hace para hacer descrédito, también la política hace para hacer descrédito. Así que es complejo para aquellos que creemos que todo es político. Este sindicalista, Leandro, tradicional, al que hacíamos referencia, que justamente no sos vos en este caso, o ustedes, de alguna manera se vio como, viste, esos boxeadores en el ring que le meten 5 bollos de entrada y lo dejan atónito, así que qué onda, viste, qué pasó acá. ¿Vos creés que de alguna manera les vino en un primer momento esa sensación y después se amoldaron a decir, che, no levantemos tanta polvareda? Mirá, yo creo que hubo un proceso de mucha corrupción en general de la política, ¿viste? Y de la política y del sindicato también. Entonces, vos ya, por ejemplo, en los 70 salió una película de Raimundo Gleiser que se llama Los Traidores. Ajá. No sé si la vieron. Sí, sí. Bueno, pero era como, de alguna forma, un sindicato. Está bien, representaba, se le ponía al frente, qué sé yo, pero también empezaba a vender algo por abajo, empezaba como a tener un negociado, empezaba a hacer como un kiosquito de algunas cosas, ¿viste? Y ya eso significaba que ya, guarda que no me toca, ay, pero viene una reforma, y bueno, pero si a mí no me tocas, ¿viste? Bueno, vamos a ver, entonces la dejamos pasar. Y no, vienen compañeros que no está mal, al final esta reforma, vieron que al final a nosotros nos deja bien, no nos perjudica tanto. ¿Viste? Y esas cosas, ya fíjate vos, Raimundo Nilsson en los años 70, digamos, ya viene, y seguramente estuvo antes, y seguramente está ahora, y va a seguir, pero bueno, digo, es complejo el tema, entonces no es sencillo, porque después cómo se pide la confianza en alguien que pretende representar un proceso colectivo, ¿no? De ir a una mesa paritaria, de ir a una cámara, a un parlamento. Sí, sí. O sea, ¿cómo pretendés que ese proceso, que se restituya ese vínculo cuando está tan vapuleado, ¿viste? Es complejo. Perdón, ese es el desafío inicial que uno tiene también como trabajador en apoyo del sindicato, ¿no es cierto? De decir, bueno, primero organizar mi lugar de trabajo, que no sea poco. Y en eso, en la manera de producir salud entre nosotros, los trabajadores de salud y demás trabajadores, en qué manera nosotros vamos a contribuir a generar un futuro. Porque esto de que traías de la salud mental, de los suicidios y el ataque a las juventudes que se está viendo,
siempre fue un foco la juventud, pero en este tiempo más todavía, es porque no se está viendo un futuro. No se está viendo un futuro. Entonces el desafío inicial es, che, bueno, nos organizamos entre nosotros, por lo menos en el lugar de trabajo, después con el apoyo de los sindicatos, creemos que es por ahí, y generar expectativas, sobre todo expectativas de otro futuro, porque eso ya ha pasado, como lo hablábamos recién, en otras partes de la historia, y en otros momentos hay un potencial fuerte. Entonces, también una de las partes, más allá de los diagnósticos y de las adversidades, es decir, bueno, la historia está en el transcurso, somos parte de la historia. ¿Qué va a ocupar cada uno o nosotros como colectivo en esta etapa? Es decir, como pasó años atrás, en los años más negros, hace 50 años del golpe de Estado, bueno, aquellas personas hoy nos cuentan cómo enfrentaron eso, cómo trabajaron y bueno, lo mismo hoy. Bien. Che, bueno, les agradezco, se nos fue el rato, digamos, pero un gustazo poder charlar de estos temas y ponerlos en la conversación pública. Vamos a tratar siempre de ir por ese lado.